Imagina una moneda que se puede crear de la nada sin ningún tipo de valor de respaldo y su supuesto valor venga de estar prácticamente obligado a tener que confiar con los ojos cerrados en otras personas. Y sí, la moneda de la que estoy hablando es el dólar, la moneda que es considerada por la mayoría de los países como la moneda de comercio internacional. Pero entonces, ¿en dónde está el valor del dólar? Bueno, en realidad el dólar no tiene ningún valor. La moneda todopoderosa es en realidad el petrodólar. Antes de empezar, si este contenido te parece interesante, me ayudarías un montón si dejas un like y te suscribes. Los orígenes fascinantes comienzan con la guerra de Yom Kippur, que comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando los países árabes, incluidos Egipto y Siria, lanzaron un ataque contra Israel en el año 1973. El día del Kippur provocó que Israel entrara en una alerta nuclear. En un intento de desactivar el conflicto, Estados Unidos accedió a ser un intermediario entre las partes, y el secretario de Estado Henry Kissinger facilitó la llamada diplomacia lanzadera, que comenzó el 5 de octubre de 1973. Sin embargo, optaron por suministrar a Israel de material de guerra y otros suministros como represalia. Los países de la OPEP provocaron un aumento del precio del petróleo de $3 estadounidenses por barril hasta los $17 estadounidenses por barril. Además, también optaron por reducir la producción de petróleo en un 25%. Las consecuencias de esta acción fueron graves para Estados Unidos y entraron en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, experimentando un aumento en la inflación, una disminución en la producción industrial y una caída en los mercados de valores que continuó durante varios años hasta que finalmente llegó a su fin a principios de la década de 1980. Tras las famosas medidas económicas del shock de Nixon en los Estados Unidos, decidió cancelar la convertibilidad del dólar estadounidense en oro en 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Como resultado del cual el dólar estadounidense experimentó una reducción significativa en su poder adquisitivo durante el periodo de 1971 a 1973. Curiosamente, antes de esta decisión, el economista y premio Nobel Milton Friedman advirtió al presidente Nixon que el precio del oro podría caer hasta $6 estadounidenses por onza si Estados Unidos siguiera adelante. De hecho, el precio del dólar aumentó vertiginosamente hasta los $35 estadounidenses por onza en 1967. El precio fijo de convertibilidad hasta los $135 por onza. En 1973, el debilitamiento del dólar afectó gravemente a las cuentas de los países de la OPEP y les proporcionó una mayor motivación para aumentar el precio del petróleo. Los países productores de petróleo en el mundo árabe decidieron utilizar su petróleo como arma política. Reducirían el petróleo de producción en un 5% mensual. Además de esto, otra cuestión fue motivar a los países a tener dólares estadounidenses, considerando que ahora se había convertido en una moneda de fuego y estaba en un estado de pérdida de valor, con la situación empeorando. Estados Unidos comenzó a diseñar un rango de políticas para abordar la situación, incluida una solución militar. Cuentas no oficiales de finales de 1973 revelan un escenario en el que Estados Unidos se estaba preparando para una invasión militar a Arabia Saudita para asegurar los campos petroleros y así evitar la interrupción del suministro a Occidente en ese momento. Había múltiples cuestiones que abordar, incluida la neutralización del petróleo como arma económica que influye en las decisiones de la OPEP, donde los saudíes son la parte más relevante para que no socaven ni desarticulen el sistema monetario mundial, evitar que la Unión Soviética aproveche la tensa relación y expanda su influencia política, ideológica y militar sobre el reino de Arabia Saudita. La situación comenzó a mejorar cuando la OPEP levantó el embargo de petróleo y Estados Unidos aprovechó la oportunidad para rediseñar una política petrolera que pudiera lograr el objetivo de normalizar la relación política y evitar mayores flujos de petróleo. Esta opción diplomática comenzó a ganar fuerza en julio de 1974. Kissinger envió al recién nombrado secretario del Tesoro William Simon, nombrado zar de la energía y un ex banquero de inversiones de Wall Street, y su adjunto Jerry, que se encontraron en una misión secreta a Arabia Saudita para negociar un acuerdo. El acuerdo implicaría persuadir a los sauditas para que financien el creciente déficit estadounidense con las ganancias petroleras. Una fuente no oficial informa que la misión era desesperada y el presidente de los Estados Unidos no estaba dispuesto a considerar un fracaso como una opción. El acuerdo que ofreció Simon era simple. Los sauditas aceptarían fijar el precio del petróleo en dólares y reinvertir esos dólares en títulos del Tesoro estadounidense y depósitos de eurodólares en bancos estadounidenses. A cambio, Estados Unidos se comprometería a tomar medidas para estabilizar el valor del cambio del dólar estadounidense y acordó vender armas avanzadas al reino saudita, armas que según algunos relatos fueron resultado de la sobreproducción masiva desencadenada por la guerra de Vietnam y Estados Unidos. Estaban ansiosos por colocar allí también una pieza adicional poco conocida. Los bancos usarían los petrodólares como préstamos de los mercados emergentes de América Latina, el sur de Asia y África. A su vez, los países comprarían las exportaciones estadounidenses, europeas y japonesas. El objetivo final era revivar el crecimiento global y aumentar la demanda de petróleo, una solución beneficiosa para todas las partes involucradas en estos acuerdos. Arabia Saudita exigió enérgicamente una cláusula de confidencialidad que Estados Unidos tendría que aceptar para mantener la confidencialidad con respecto a las inversiones saudíes. Esto
se acordó y se mantuvo durante más de 40 años hasta mayo de 2016. Cuando el Tesoro de Estados Unidos finalmente reveló el tamaño de Arabia Saudita y sus participaciones en Estados Unidos. Sin embargo, la cifra oficial de las participaciones saudíes podrían ser potencialmente engañosas, ya que también se ignoran los valores del Tesoro de Estados Unidos, propiedad de Arabia Saudita, pero mantenidos por los intermediarios extraterritoriales de las Islas Caimán y otros centros bancarios extraterritoriales. Mientras que el acuerdo parecía haberse cerrado, hubo varios problemas en la implementación. Los saudíes son conocidos por retrasar la implementación de la toma de decisiones, y en este caso optaron por vacilar y no comprometerse de inmediato. Querían considerar mecanismos alternativos para el precio del petróleo, como por ejemplo el oro. Además, la renuncia de Kissinger en 1974 como resultado del escándalo Watergate les proporcionó otra excusa más para retrasar la salida del estancamiento en la que se encontraba Estados Unidos. Intentó ejercer presión discutiendo abiertamente la opción militar de ocupar Arabia Saudita el 1 de enero de 1975. La revista de comentarios publicó uno de sus artículos más famosos en la historia política exterior estadounidense. El artículo fue escrito por Robert Tucker, jefe de la política exterior estadounidense Institute y miembro del círculo íntimo de la Casa Blanca. El título trataba sobre la cuestión de la intervención estadounidense y hacía referencia explícitas al escenario militar en el que Estados Unidos estaba trabajando. El artículo cumplió con su propósito y convenció a los saudíes de firmar el acuerdo. A pesar de un rango de altibajos, todas las administraciones desde el presidente Carter habían mostrado compromiso con el mantra de un dólar fuerte durante 35 años. Desde 1975 hasta 2010, el acuerdo del petrodólar se había mantenido intacto a pesar de los aumentos de los precios del petróleo y la volatilidad del dólar. El dólar había solidificado su papel como principal moneda de pago, pero en 2009 una nueva crisis erosionó la estabilidad del acuerdo del petrodólar en septiembre del mismo año en el que los líderes mundiales se reunieron en la cumbre de los líderes del G20 y el presidente Obama propuso un plan para impulsar el crecimiento mundial basado en una idea simple. We can't grow complacent. We can't wait for a crisis to cooperate. That's why our new framework will allow each of us to assess the other's policies, to build consensus on reform, and to ensure that global demand supports growth for all. Cada bloque o región económica importante se comprometió a alejarse de un sector en el que dependía demasiado y acercarse a un área que ofreciera potencial de crecimiento. Para China y Japón eso significaría pasar del consumo de la inversión de capital. Para Europa pasaría de las exportaciones a la inversión y Estados Unidos tendría su tarea en lograr el crecimiento de las exportaciones sin poder duplicar el tamaño de su fuerza laboral o productividad de la mano de obra, que son los principales motores del crecimiento de la producción industrial. La única opción viable sería abaratar la moneda en julio de 2011. Solo 18 meses después de la reunión, el índice del dólar se situó en 80.48 puntos, lo que representa una caída del 8% y un nuevo mínimo histórico. Había comenzado una guerra de divisas que continúa sobreviviendo. Hasta hoy, las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos se han deteriorado drásticamente durante el transcurso de Obama. Hay varias causas para que este sea el caso. La primera son las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Las negociaciones nucleares y Estados Unidos otorgando el reconocimiento a Irán como principal potencia regional. Además, la publicación ultrasecreta de 28 páginas del informe de la Comisión del 11 de septiembre que revela claramente los vínculos entre los miembros de la familia real saudí y los secuestradores del 11 de septiembre. Los saudíes han amenazado con vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos en respuesta, pero hasta ahora no han cumplido con su palabra. Y en tercer lugar, los Estados Unidos ahora son un exportador neto de energía y supuestamente tienen las mayores reservas de petróleo en el mundo en respuesta al debilitamiento del dólar estadounidense. Varias naciones de la OPEP ahora permiten transacciones de petróleo que se realicen en otras monedas. En enero de 2016, India e Irán acordaron llegar a un acuerdo de sus ventas de petróleo en rupias indias. En 2014, Qatar acordó con China ser el primer centro para comenzar las transacciones en yuan chino. En 2015, los Emiratos Árabes Unidos y China crean el nuevo acuerdo de intercambio de divisas para el yuan, y todo eso indica claramente que los estados del Golfo están tomando medidas para reducir su dependencia y exposición al dólar estadounidense. Todas las condiciones que dieron origen al acuerdo del petrodólar se encuentran ahora en la posición exactamente opuesta en la que estaban en 1975. Ni los Estados Unidos ni Arabia Saudita tienen mucha influencia sobre el otro. Es posible un nuevo mecanismo y una fijación de precios del petróleo, y una vez identificando y anunciando, significaría el fin del dólar estadounidense como moneda principal. El precio del petróleo allanará el camino y sin duda pronto seguirán otros bienes y productos básicos. Y este será el comienzo de una nueva era. Gracias por ver el video hasta el final. Me encantaría continuar esta discusión en los comentarios, y si les ha gustado este video me ayudarían un montón si le dan like y se suscriben.